Orando con la palabra. Alabamos tu presencia, Padre Santo, te damos gracias infinitas por el amor que nos tienes y por el Espíritu Santo que ilumina nuestra vida. Y te suplicamos, Padre Santo, que nos ayudes a todos nosotros a responder con fe ante los desafíos, ante las situaciones adversas, porque no es fácil, pero con tu gracia vamos a lograrlo. La primera lectura de hoy, domingo, día en que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos habla del proceso de fe, cómo una persona inicia un camino de escucha de la palabra. O sea, cómo nosotros nos iniciamos en el camino de la escucha de la palabra. Puede ser en síntesis. Dice que Samuel estaba en el templo del Señor. Esto es muy importante, porque ya hay un espacio donde el Señor dice que se va a manifestar. Según el libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 8, dice: «Constrúyeme un santuario y yo habitaré en ese espacio, en ese lugar». Así que en el templo del Señor está el arca de Dios. Y en ese arca de Dios, el Señor había prometido que desde ese lugar podían escuchar su voz. Recuerden ustedes, esto lo hemos meditado varias veces, porque el Señor nos dice que en esa arca está su presencia. Luego, el Señor desde ese momento llama a Samuel. Este respondió: «Aquí estoy». Corrió donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿por qué me has llamado?». Y respondió: «No te he llamado, vuelve a acostarte». Ese es como el inicio, eso es como lo más primitivo en nuestra vida, cuando todavía nosotros no sabemos leer los signos de Dios. Ya Cristo nos va a enseñar después. En Mateo 16:1 dice: «Ustedes tienen que saber leer los signos donde Dios nos habla en lo cotidiano». Y eso es un ejercicio que, así como aprendemos a leer, aprendiendo las vocales y después el abecedario, también nosotros comenzamos a identificar, a interpretar los signos pequeños en lo cotidiano y vamos estableciendo una relación muy cercana de intimidad con el Padre. Eso le pasó a Jesús, eso le pasó a los profetas, eso le ha pasado a los santos. Y esta espiritualidad es la que hemos heredado nosotros. La palabra dice entonces que el Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue donde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, ¿por qué me has llamado?». Respondió: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había manifestado todavía la palabra del Señor. ¿Te das cuenta? Que está hablando del proceso de fe que tiene Samuel y que Dios inicia. Él es el que toma la iniciativa suscitando la llamada. Es el Señor el que va despertando en el corazón esa inquietud por su presencia. Y Samuel la está captando y la está percibiendo. Dice la palabra: el Señor llamó a Samuel por tercera vez. Se levantó, fue donde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, ¿por qué me has llamado?». Hasta que Elí comprende que era el Señor el que llamaba al joven. Elí es el signo que Dios está utilizando para que interprete esa llamada y le comunique a Samuel lo que está pasando. Porque en el camino nuestro también Dios pone personas que nos ayudan a interpretar esos signos, y nosotros, iluminados por el Espíritu Santo, aprendemos a la escucha de la palabra a interpretar esa voz que se va volviendo familiar y que nos va ayudando en el crecimiento. Ve a acostarte, y si te llama de nuevo, di: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Importante, porque Elí le da la clave. La clave para crecer en Dios es la escucha de su palabra. La escucha de la palabra de Dios que está en los acontecimientos, que está en las Sagradas Escrituras y que está en la tradición de la iglesia.
Tienes que aprender a escuchar. Y para escuchar necesitamos espacio, tiempo, silencio, para entrar en ese misterio. Y es lo que le está diciendo Elí a Samuel. Y Samuel se fue a acostar. Y el Señor se presentó y llamó como las veces anteriores. Samuel, Samuel. Respondió Samuel, habla que tu siervo escucha. Esa fue la respuesta. Pero no dice que le dijo. Solo nos dice que Samuel creció. El Señor estaba con él y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. En sí, lo que está mostrando la palabra es precisamente cómo Dios, a través de un proceso, te enseña a escuchar, porque escuchando la palabra es como nace la fe. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra.